Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora a la que ustedes hayan tenido la oportunidad de ver este video. Como les había prometido, hoy vamos a continuar con el estudio del equilibrio químico. Específicamente, recuerden que estamos estudiando el equilibrio molecular. Y hoy vamos a estudiar un aspecto muy importante del equilibrio químico que está relacionado con aquellas variaciones que se pueden imponer a un sistema que se encuentra en estado de equilibrio y cómo evoluciona ese sistema cuando yo le impongo algunos de estos cambios. Vamos entonces a compartir la pantalla y estamos hablando del principio de Le Chatelier, que es un principio eh, que nos permite a nosotros eh, pues explicar y predecir cómo evolucionará un sistema en equilibrio al cual nosotros le imponemos algún cambio. ¿Cambios en qué? Bueno, para eso vamos entonces a tener claro que cuando un sistema alcanza su estado de equilibrio, se alcanza bajo ciertos parámetros. ¿Esos parámetros cuáles son? Pues ese parámetro es, o son uno de ellos, la concentración de las sustancias que se encuentran en estado de equilibrio. El otro es la presión. Esto sobre todo es cuando en el sistema en equilibrio participan sustancias gaseosas. Y el tercero es la temperatura. Estos van a ser los tres parámetros fundamentales bajo los cuales se establece un equilibrio. Entonces, nosotros podemos imponerle a ese sistema que alcanza el estado de equilibrio, nosotros le podemos imponer algún cambio en uno de estos factores o parámetros, ya sea la concentración de alguna de las sustancias involucradas, la presión del sistema, que en este caso sí quiero aclarar que ese cambio en la presión tiene que ser por un cambio en el volumen, y o la temperatura. Y entonces el principio de Le Chatelier pues nos dice lo siguiente, dice que si a una reacción que ha alcanzado su estado de equilibrio le imponemos un cambio en la temperatura, la concentración o la presión por un cambio en el volumen, el sistema evolucionará de modo tal que contrarreste el cambio introducido. Esto sí puede parecer eh, algo muy teórico, muy abstracto, es la palabra muy abstracto, pero ahora vamos a verlo con ejemplos específicos. Aquí solamente yo quiero decirle que los libros normalmente cuando trabajan este tema, aquí donde yo he dicho evolucionará, los libros plantean que el equilibrio se desplaza. A mí no me gusta utilizar la palabra que el equilibrio se desplaza, pues precisamente porque cuando el equilibrio evoluciona, y vamos a ver qué significa eso, es que una reacción se hace más rápido que la otra. Es decir, recuerden ustedes que durante el equilibrio químico, la velocidad de la reacción directa y la velocidad de la reacción inversa es la misma, ocurren esos dos procesos a igual velocidad. Bueno, cuando yo digo que el equilibrio evoluciona, cuando yo introduzco un cambio en la temperatura, la presión por un cambio de volumen o la concentración, lo que suele suceder es que una de las dos reacciones se hace más rápida que la otra. Por eso no me gusta la palabra desplazar, porque recuerden que la velocidad de una reacción química no tiene que ver nada con un desplazamiento. Entonces, para evitar esa contradicción, entonces yo voy a utilizar la palabra evolucionará. Repito, los libros utilizan la frase se desplazará o se desplaza. Bien, vamos a ver ahora este principio aplicado a cada uno de los parámetros. El primero es el efecto en la concentración. Yo en este caso he puesto que el caso hipotético de que aumentáramos una concentración, pudiera haberla disminuido. Obviamente, si se disminuye, pues el efecto que causaría sería el contrario. Dice, si a una reacción que ha alcanzado el estado de equilibrio le aumentamos la concentración de una de las sustancias involucradas, el equilibrio evolucionará de modo tal que disminuya dicha concentración. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si tú aumentas la concentración
de una sustancia de las que está escrita a la izquierda de la ecuación, entonces el equilibrio lo que hace es que va a disminuir esa concentración, pero para que esa concentración que tú aumentaste, que tú impusiste, disminuya, entonces lo que tiene que suceder es que la velocidad de la reacción directa sea mayor, aumente. Y es lógico. No es que el equilibrio lo hace porque quiera hacerlo, sino que si tú aumentas la velocidad de una de las reacciones que está escrita a la izquierda de una de las concentraciones, de una de las sustancias que está escrita a la izquierda de la ecuación, pues la velocidad que se va a ver beneficiada es la velocidad de la reacción directa. Recuerden que la velocidad de la reacción directa es igual a una constante por la velocidad de las sustancias que son reactivos de la reacción directa. Y esas son las que están escritas a la izquierda de la ecuación. Ese es el análisis que vamos a hacer. Esto lo vamos a ir viendo ahorita en ejemplos específicos y quizás ustedes lo van a entender mejor. Vamos a ver el otro parámetro, el de la presión. Si a una reacción que ha alcanzado el estado de equilibrio le aumentamos la presión por una disminución en el volumen del reactor, el equilibrio evolucionará de modo tal que disminuya la misma. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que la presión y el volumen son directamente proporcional, pero la presión, según la ecuación de los gases ideales, es directamente proporcional al número de moles gaseosos. Por eso es que si tú le disminuyes el volumen al reactor, háganse la idea que es un émbolo, un cilindro con un émbolo, y tú bajas ese émbolo, estás disminuyendo el volumen de la reacción, la presión allá adentro disminuyó, aumentó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces lo que se hace es que se hace más rápida aquella reacción que conduzca a la producción de un menor número de moles gaseosos. ¿Por qué razón? Porque P por B es igual a nRT, es decir, la presión es directamente proporcional al número de moles gaseosos. Entonces, si la presión aumentó, para bajar esa presión, lo que se hace necesario es que haya menor número de moles gaseosos en el interior del reactor. Igualmente, vamos a ver ahorita un ejemplo específico. Y por último, la temperatura. Si a una reacción que ha alcanzado el estado de equilibrio le aumentamos la temperatura, el equilibrio evolucionará de modo tal que disminuya la misma, o sea, favoreciendo la reacción que sea endotérmica. Y aquí yo quiero aclarar algo. ¿Cómo yo sé la reacción que es endotérmica? Las reacciones endotérmicas, y creo que eso ustedes ya lo estudiaron en Química 1, se caracterizan por una magnitud que se llama variación de entalpía. Las variaciones de entalpía que son mayores que cero, o sea, positivas, representan reacciones endotérmicas, y las entalpías menores que cero, o sea, con signos negativos, representan reacciones exotérmicas. Ahora bien, en la ecuación química del sistema que está en equilibrio, va a aparecer siempre un solo valor de delta H, que se escribe a la derecha de la ecuación. Independientemente del signo que tenga, ese delta H siempre es el de la reacción directa. Entonces, si ese delta H tiene un signo negativo, significa que es exotérmica la reacción directa. Si ese delta H tiene un signo positivo, mayor que cero, significa que es endotérmica la reacción directa. Siempre la reacción directa. ¿Y cuál sería el signo de la reacción inversa? Pues el signo contrario. Eso es un principio de la termodinámica química. Bien, también lo veremos más adelante. Ahora, aquí hay una situación muy importante. De esos tres factores que tú le has impuesto un cambio, el único que le va a cambiar el valor a la constante de equilibrio va a ser la temperatura. O sea, cuando tú cambias la presión o cambias la concentración de una sustancia, el equilibrio evoluciona. Significa, una reacción se hace más rápida que la otra. Pero todas las concentraciones van a cambiar todas las concentraciones de manera tal, se van a reajustar de manera tal que la constante de equilibrio va a seguir teniendo el mismo valor que tenía antes de tú imponerle el cambio. Sin embargo, con la temperatura no es así. Si tú produces un cambio de temperatura,
entonces se va a producir un cambio en el valor de la constante de equilibrio. Ya en termodinámica química ustedes estudiarán, aquí nada más se lo voy a mencionar, que cuando único no cambia el valor de la constante de equilibrio al haber un cambio de temperatura, es cuando el delta H de la reacción es cero. O sea, cuando no se absorbe ni libera calor en esa reacción química, en ese caso, entonces pues no hay un cambio de temperatura, pero eso es bastante difícil. Es un aspecto, vamos a decir que muy teórico. En la práctica, normalmente, en un cambio de temperatura cambia el valor de la constante de equilibrio. Es por eso que cuando ustedes buscan en las distintas tablas valores de constantes de equilibrio, como es la constante ácida, la constante básica, el KPS, pues siempre te dice a qué temperatura fueron determinadas, porque a otras temperaturas tendrían otro valor. Vamos a verlo con un ejemplo específico. Dice, dada la siguiente reacción en equilibrio, 2 moles de monóxido de carbono más 1 mol de dioxígeno da 2 moles de dióxido de carbono. Ven y observen, delta H menor que 0. Delta H menor que 0, lo que significa que hay una reacción que es exotérmica. ¿Cuál es la reacción exotérmica en este caso? La directa, la que tú lees de izquierda a derecha. Este delta H siempre es el de la reacción directa. Bueno, y me dicen que le explique qué le sucede a la concentración de cada una de las sustancias si aumentamos la temperatura, si disminuyo la presión por un aumento de volumen o si aumento la concentración de dioxígeno. Pues vamos a ver entonces. La primera, un aumento en la temperatura. ¿Qué es lo que dice el principio de Le Chatelier? Si tú aumentas la temperatura, la reacción que se favorece es la reacción endotérmica. Entonces, ¿cuál es la reacción endotérmica en este caso? Pues la reacción endotérmica tengo que venir al delta H. Me dicen, delta H menor que 0. Quiere decir que es exotérmica. Exotérmica, la directa. Recuerden, este delta H siempre es el de la reacción directa. Por lo tanto, entonces la endotérmica es la reacción inversa. Recuerden, si una reacción en un sentido es exotérmica, en el sentido inverso es endotérmica y viceversa. Entonces, significa que un aumento en la temperatura va a hacer que la reacción inversa se produzca a mayor velocidad que la reacción directa. Y entonces, ¿qué significa eso con fines prácticos? Que el dióxido de carbono se está descomponiendo en monóxido de carbono y dioxígeno más rápido que lo que se está formando. Entonces, si hay una sustancia que se descompone más rápido que lo que se forma, entonces el resultado neto será que esta concentración disminuirá y que estas dos concentraciones aumentarán. Eso es lo que aparece visto cualitativamente, porque esto yo puedo analizarlo cualitativamente o cuantitativamente. Cualitativamente, entonces, sería así. Si aumentamos la temperatura, se favorecerá. ¿Qué significa? Que se hará más rápida la reacción endotérmica. En este caso, la inversa. Si la reacción inversa se favorece, la velocidad con que desaparecerá el dióxido de carbono será mayor que la velocidad con que se forma, por lo que su concentración disminuirá. En cambio, la velocidad con que se formarán las sustancias que se encuentran escritas a la izquierda de la ecuación, o sea, monóxido de carbono y dioxígeno, será mayor que la velocidad con que desaparecen, quiere decir con que se unen, se combinan para formar el dióxido. Por lo tanto, sus concentraciones aumentarán. Eso es lo que me permite el principio de Le Chatelier. Aunque yo no lo pregunte ahí, ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Qué le pasará en este caso al valor de la constante de equilibrio? Obviamente, la constante de equilibrio primero va a cambiar su valor, pero en sentido estricto va a disminuir su valor, porque si al final de que se restablezca el equilibrio nuevamente, esta concentración disminuyó y estas dos aumentaron, entonces significa que el cociente de esta concentración elevado al cuadrado entre esta concentración por esta concentración elevado al cuadrado, que es Kc, va a tener un valor menor que a la temperatura más baja a la que se encontraba.
Entonces, esto vamos a verlo ahorita cuantitativamente. Entonces, cualitativamente, este sería el análisis. Vamos a ver el inciso B. Disminuyo la presión por un aumento de volumen. Entonces, ¿qué es lo que dice el principio de Le Chatelier? Si yo disminuyo la presión, o sea, yo hice un aumento de volumen, por lo tanto disminuí la presión. Pues el equilibrio lo que hace es favorecer a que se forme un mayor número de moles gaseosos. Porque si yo disminuyo la presión, lo que se trata es de aumentar entonces la presión. ¿Cómo? Aumentando el número de moles gaseosos dentro del reactor. Analicen este equilibrio. De la reacción directa, cada 3 moles gaseosos, ven, 2 más 1. Cada 3 moles gaseosos se forman 2. Y la reacción inversa, cada 2 moles gaseosos se forman 3. Entonces, en este caso, la reacción inversa es la que produce una formación de mayor número de moles gaseosos. Por eso así aparece explicado. Si se disminuye la presión en un sistema en equilibrio por un aumento de volumen del reactor, se favorecerá la reacción que conduce a la formación de un mayor número de moles gaseosos. Entonces, ahí está explicado. Si sumamos, aquí tenemos 3 moles gaseosos y aquí 2. Por lo tanto, se favorecerá, se hará más rápida la reacción inversa. Si la reacción inversa se hace más rápida, entonces esta concentración disminuirá y estas concentraciones aumentarán. Ustedes estarán preguntando, bueno, profe, ¿y por qué entonces aquí no cambia el valor de la constante de equilibrio? Pues no cambia el valor de la constante de equilibrio porque esa diferencia, a ver, lo que sucede realmente es lo siguiente, cuando tú bajaste el émbolo, o en este caso, lo que se hizo fue que aumentó el volumen. Cuando tú subiste el émbolo, el volumen aumentó. Concentración es cantidad de sustancia sobre volumen. Lo que tú hiciste realmente cuando subiste el émbolo fue que todas las concentraciones disminuyeron. Eso fue lo que tú hiciste. Todas las concentraciones disminuyeron. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mientras tú en el numerador de tu cociente de reacción, ese cambio en la concentración va a estar elevado al cuadrado, aquí va a estar elevado al cuadrado y elevado a la 1. O sea, no afecta por igual. Y eso es lo que hace entonces que se restablecen esas concentraciones de manera tal que la constante de equilibrio va a retomar el valor que tenía antes de tú elevar el émbolo, o sea, antes de aumentar el volumen. Porque eso a veces es un poco difícil de entender porque en el ejercicio anterior dijimos, que cambiaba la constante de equilibrio y ahora decimos que no cambia, pero esa es la causa. Es que aquí realmente lo que tú hiciste fue que cambiaste todas las concentraciones a un mismo tiempo. Y entonces lo que hacen es que las concentraciones se reajustan nuevamente de manera tal que la constante de equilibrio sigue teniendo el mismo valor. Y por último, si yo aumento la concentración de dioxígeno, este es el caso que más claro se ve, pues la velocidad de la reacción directa depende de estas dos concentraciones. Entonces, obviamente, se hará más rápida la velocidad de la reacción directa y por lo tanto esta concentración va a aumentar y estas dos van a disminuir. Yo creo que esa es la más fácil que se puede ver. Fíjense que cuando yo aplico el principio de Le Chatelier, yo lo hago de manera cualitativa. Sin embargo, nosotros también pudiéramos esos cambios cuantificarlos. O sea, cómo cambia la constante de equilibrio, cómo cambian las concentraciones cuando yo cambio una concentración, y eso es lo que vamos a ver de inmediato. Vamos a ver ahora el mismo análisis, pero cuantitativamente. Observen, yo para esto lo que hice fue que tomé, para el caso de la temperatura, yo tomé otro caso, no el que habíamos analizado, pero para que vean cómo se hace. Dicen que yo tengo este sistema en equilibrio para el cual a 25 grados Kp vale 5 por 10 a la 5. Y me dicen que yo le elevo la temperatura hasta 200 grados Celsius. O sea, desde 25 grados produce un cambio de temperatura. Y lo que me están pidiendo es que yo calcule el valor de Kp. Lo vamos a hacer. Pero quiero que vean este aspecto. Miren, cuando yo quiero calcular el valor de la nueva constante de equilibrio, yo utilizo esta ecuación que se llama ecuación de Van Hoff. Este Van se escribe con minúscula, creo, pero no sé por qué me puso la mayúscula, pero el Van que son apellidos holandeses, creo que va con minúscula. Pero bueno,
no vamos a darle tanta importancia a eso. Esta sería esta ecuación donde Kp1 y Kp2 son los valores de la constante de equilibrio a la temperatura T1 y a la temperatura T2. R es la constante de los gases, pero fíjense que la constante de los gases que yo trabajo aquí está expresada en Joule, es 8.31, no es 0.082. Y delta H es la variación de entalpía estándar. Yo aquí no me voy a detener mucho porque realmente esto ustedes ya luego lo van a estudiar en termodinámica. Pero nada más les voy a presentar esto. De manera que ustedes se den cuenta en lo siguiente, y es que si la reacción directa es endotérmica, o sea, en este caso no, en este caso es exotérmica, pero es nada más para que ustedes vean cualitativamente cómo yo puedo saber lo de los valores de la constante de equilibrio. Ven, si la reacción directa fuera endotérmica, o sea, si este delta H fuera mayor que 0, este delta H sería positivo. Y si suponemos que T2 es mayor que T1, o sea que yo le aumenté la temperatura, esto matemáticamente significa que esta fracción K2 sobre K1 es positivo. Y por lo tanto, eso implica que K2 es mayor que K1. Moraleja de esto, conclusión a la que yo arribo. Si mi reacción directa es endotérmica, un aumento de temperatura me produce un aumento en el valor de la constante de equilibrio. En este caso no, en este caso es exotérmica. Entonces, ¿qué debemos esperar? Que si yo aumento la temperatura de 25 grados hasta 200, entonces el valor de la constante de equilibrio me disminuye. Vamos a ver si es verdad. Tenemos aquí, ¿ven? Si yo tengo aquí que tengo la ecuación de Van Hoff y ahora lo que hice aquí fue sustituir logaritmo de 5 por 10 a la 5, que es el valor a la temperatura 1, sobre el valor de K a la temperatura 2. Esta sería mi incógnita, sería menos 9.92 por 10 a la menos 3. ¿Por qué razón? Porque esto está en kilojoule. Y como está en kilojoule y mi constante está en joule, R está en joule, entonces por eso la multipliqué por 10 a la 3. Entre la constante R por 1 sobre T2 a Kelvin, porque mi constante también tiene Kelvin. Entonces esta temperatura tiene que estar en Kelvin. 1 sobre T2, que es 473, menos 1 entre 298. Y cuando tú operas esto, te queda que el logaritmo neperiano es igual a 13.28. Por lo tanto, si el logaritmo neperiano es igual a 13.28, significa que es igual el valor del número sería e elevado a la 13.28, es decir, 5.85 por 10 a la 5, de donde entonces yo puedo despejar Kp2 y me da 8.54 por 10 a la menos 1. Fíjense cuánto valía la constante, 5 por 10 a la 5 a 25 grados, y si yo aumento la temperatura, como la reacción directa es exotérmica, observen cómo disminuyó el valor de pK2. O sea, esta es la ecuación que me permite a mí calcular cuánto vale una constante de equilibrio, la nueva constante de equilibrio, si yo aumento o disminuyo la temperatura. Eso no importa. Lo importante es que haya un cambio en el valor de la constante de equilibrio, de la temperatura. Bien, vamos a ver ahora cuantitativamente el efecto de la concentración. Dice que en un recipiente de 1 litro de capacidad se comprobó que la mezcla en equilibrio, representada por, este sería mi equilibrio, dicloro más dióxido de azufre dando SO2Cl2. Esto se llama cloruro de tionilo. Creo que es sí, cloruro de tionilo. Creo que se llama este compuesto. Por favor, perdóneme que no me... Se lo voy a verificar en la próxima clase. Creo que se llama así, cloruro de tionilo. Contiene 0.400 moles de este compuesto gaseoso, 0.1 mol de dióxido de azufre y 0.500 moles de dicloro. Si se añaden, ahora fíjense, yo voy a aumentar la concentración porque yo voy a añadir 0.3 moles de dióxido de azufre a la temperatura constante. Yo no cambio la temperatura. Determina las nuevas concentraciones. Lo primero que yo hice aquí fue calcular cuánto es el valor de la constante de equilibrio. ¿Por qué razón? Porque me dicen que esta cantidad de moles son los que yo tengo en equilibrio. Por lo tanto, si yo divido esos moles entre el volumen de 1 litro, me da concentraciones en el equilibrio. Por lo tanto, si yo tengo las concentraciones en el equilibrio, yo puedo calcular
el valor de la constante de equilibrio. ¿Cuánto vale? Vale 8. Ahora, ¿qué pasa? Me dice que a ese sistema que está en equilibrio, yo le agregué 0.3 moles de dióxido de azufre. Por lo tanto, yo aumenté esta concentración. Si yo aumenté esta concentración, vamos a ver qué pasa. Este tipo de problema se resuelve de esta manera. Se resuelve a través de, ayuda mucho esta tabla que se llama distribución de especies en el equilibrio. ¿Cómo es esto? Normalmente estos son las magnitudes que yo voy a tener en cuenta. ¿Cuántos son las concentraciones iniciales, la concentración que se transforma y qué concentración tengo en el equilibrio? Entonces, ¿cuáles serían mis concentraciones iniciales? Bueno, pues mis concentraciones iniciales serían 0.5, que yo había calculado para el cloro, pero para el dióxido de azufre, que me habían dicho que era 0.1, pero dicen que le agregué 0.3. Por lo tanto, de dióxido de azufre yo voy a tener 0.1 más 0.3. Y de este compuesto voy a tener 0.4 en el equilibrio. Pero ¿qué es lo que sucede? Si tú aumentas esta concentración, entonces, recuerden que la reacción directa se va a hacer más rápida, porque la velocidad de la reacción directa depende de esta concentración y de esta. Si yo la aumenté, entonces parte de esta sustancia se van a convertir en esta. De ahí entonces yo deduzco que cuánto se me va a transformar. Pues se me va a transformar una cantidad que yo le voy a llamar épsilon. De esta se me va a transformar una cantidad épsilon que va a ser igual. Y de esta se me va a formar una cantidad épsilon que va a ser igual. A ver, ¿por qué igual? Observen, ¿de dónde yo saqué que esto es 1, que esto es 1 y que esto es 1? De los coeficientes estequiométricos. Quiere decir que si aquí el dicloro hubiera tenido un 2 de coeficiente estequiométrico, entonces la concentración de dicloro me hubiera disminuido en 2 épsilon. Pero no. Entonces yo lo saqué de los coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, cuando la reacción vuelva a alcanzar el estado de equilibrio, ¿cuánto me quedará de dicloro? Pues lo que yo tenía inicial menos lo que se me transformó menos épsilon. De este voy a tener, pues la suma de esto, 0.4 menos épsilon. Y de esto voy a tener 0.4 más épsilon. Eso sería lo que yo voy a tener cuando se vuelva a alcanzar nuevamente el equilibrio. Este sería. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como la temperatura no ha cambiado, entonces la constante de equilibrio va a seguir valiendo 8. Y entonces yo puedo decir que 8, que es el valor de la constante de equilibrio, que repito, no cambia, porque no ha cambiado la temperatura, va a ser igual a lo que yo tengo escrito a la derecha de la ecuación. La concentración 0.400 más épsilon entre 0.500 menos épsilon por 0.400 menos épsilon. Pues yo desarrollo este binomio que tengo aquí y obtengo y lo que obtengo sería este trinomio. Y aquí me queda 0.400 más épsilon. Pues paso para acá esto multiplicando, luego paso el numerador restando hasta que obtengo una ecuación de segundo grado, que me va a decir que 8 épsilon al cuadrado menos 8.2 épsilon más 1.2 va a ser igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado y busco las posibles soluciones. Obviamente 85 no puede ser una solución que yo acepte, porque yo a 0.4 y a 0.5 no le puedo restar 85. Recuerden que épsilon tiene que satisfacer esta ecuación. Obviamente tomaré el valor épsilon 2, que es 0.177. De manera que entonces yo puedo decir que tendré de esta tendré 0.500 menos 0.177, de la otra 0.400 menos 0.177 y de lo que tengo a la derecha 0.400 más 0.177. Y ya estas serían las nuevas concentraciones en el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Para yo saber si hice bien el ejercicio, lo que voy a hacer es sustituir hallar de nuevo el cociente de reacción a ver si me da 8. Y efectivamente, cuando divido 0.577 entre 0.323 por 0.223, eso me da 8. Lo que significa que el ejercicio se hizo correctamente. Luego aparece este otro ejercicio
que este otro ejercicio que es muy parecido, por eso me voy a demorar menos. Me dicen que a cierta temperatura se tiene la siguiente mezcla en equilibrio, aquí me la dan, y me dan las concentraciones en el equilibrio de cada sustancia. Entonces, como me dan las concentraciones en el equilibrio de cada sustancia, pues yo lo que debo hacer es calcular cuánto vale la constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio en este caso vale 40. Como tengo la constante de equilibrio, entonces ahora voy a plantear mi cuadro de distribución de especies. Y me queda así, ¿no ven? Entonces, concentraciones iniciales. Pues concentraciones iniciales son las que a mí me dan aquí arriba. O sea, 0.1000, 0.3, 2 y 0.6. Pero me dicen que sin cambiar la temperatura, yo agrego 0.5 moles de agua. Por eso aquí sería 0.3, que es el inicial, más 0.5. Sería 0.8. E igualmente, de los coeficientes estequiométricos, yo saco que esto me disminuirá en épsilon, este me disminuye en épsilon y estos dos me aumentan en un épsilon, porque todos tienen un coeficiente 1. Y ya en el equilibrio tendré 0.1 menos épsilon, 0.8 menos épsilon, 2 más épsilon y 0.6 más épsilon. Como no ha cambiado la temperatura, pues toda esta cociente va a ser igual a 40, va a ser igual al valor de la constante de equilibrio. Obtengo aquí mi ecuación de segundo grado, obtengo los coeficientes A, B y C y las dos soluciones. Nuevamente, no puede ser 0.96 porque a 0.1 y ni a 0.8 yo le puedo restar 0.96. Tomo entonces la segunda solución, 0.055, la cual la sustituyo aquí donde dice concentraciones en el equilibrio y me da las concentraciones en el equilibrio. Para comprobar si está bien, pues vuelvo a calcular el cociente. 2.055 por 0.655 entre 0.045 por 0.7454 y esa fracción me da 40, lo que significa que el ejercicio está correctamente resuelto. Bien, con esto hemos concluido. Entonces, le faltaría nada más una tercera clase que va a ser prácticamente de resolución de ejercicios. Espero que lo hayan entendido. Como les orienté en la clase pasada, vean varias veces el video. Y si hay algo que después de verlo varias veces no entiende, anótenlo. Y el martes en la clase, pues nos vemos y ahí yo les aclaro cualquier duda que tengan. Que de todas maneras vamos a hacer otro video con nuevas resoluciones de ejercicio. Como siempre, espero que les sea de mucha utilidad este video. Les reitero todo mi cariño y les envío un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren y lo mejor de la vida para ustedes. Muchas gracias.